KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 18 de diciembre. Bueno, un día terrible. Realmente, pues, muchos más de 3.000 infectados, 46 fallecidos, un sistema hospitalario desbordado. 42, perdón. Así que así andan las cosas, 42 muertos en Panamá, en un momento en el cual, bueno, ¿qué debe ser o qué medidas adicionales se deben tomar ya con estos números? 92 fallecidos de forma violenta en Colón, un nuevo asesinado más y también una crisis de seguridad en nuestra principal ciudad del Atlántico. En el mundo, orden de captura internacional contra Mauricio Funes, emite en la República de El Salvador. Recuerden que él se encuentra asilado en Nicaragua. Y ayer se hizo historia. Por primera vez, pues, una indígena americana es seleccionada para el nuevo gabinete de Joe Biden. Haaland, sería el apellido de ella. Deb Haaland. Deb Haaland. Bueno, Deb Haaland es el apellido de esta señora, don José. Buenos días, Fernando. Enviarle a su familia nuestro más sentido pésame por la muerte de la esposa del doctor Roberto, que bueno, una víctima más de esta gran crisis que nos da de reflexionar qué debemos estar haciendo, sobre todo este fin de semana donde se esperan aglomeraciones en centros comerciales y que, a pesar de un toque de queda que empieza hoy a las 7 de la noche, pues a tomar las medidas que nos están pidiendo: distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos frecuente y pues a los que usan transporte público, uso de la protectora facial, esta face mask, esta cámara transparente. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y Next TV Canal 21. Agradezco, Fernando, lo que has dicho y agradezco también a la cantidad de personas que le han expresado, a mi hermano Roberto, a nosotros, a sus hijos, María Luisa y Roberto y a sus nietos, las condolencias por la partida de Rosita, la esposa de Roberto. No murió de COVID, para que no la pongan en la lista de COVID. Bueno, lo pongan en la lista. Bien. Gracias por toda la solidaridad, que siempre es importante. Y fíjense las cosas que pasan en momentos difíciles como estos. Uno tiene que enterrar a sus muertos casi prácticamente solo. Solo se permiten 7 personas en la mesa cuando se hace la misa. Complicada la situación. Bueno, también quiero, de parte de todo el staff de Radio Península y del pueblo santeño en general, pues darle nuestro más sentido pésame a la familia de Mario Ulises Nieto, Lichi Nieto, un gran folclorista panameño fallecido también el día de ayer. En el medio de toda la situación que ocurre, Fernando, en el mundo, yo diría la oscura situación en el planeta Tierra, quisiera destacar lo que Fernando mencionó del principio, que es lo que está pasando en los Estados Unidos con la nueva administración que tomará las riendas de ese país el 20 de enero bajo la dirección del presidente electo Joe Biden y la señora vicepresidenta Kamala Harris. Ayer, primera vez en la historia de Norteamérica, de Estados Unidos, se designa a un indígena, en este caso una indígena, que a su vez ya es miembro de la Cámara de Representantes por el Estado de México. Deb Haaland, ella es del pueblo de La Laguna, de los Quebersanas. Ella es la que tendrá que bregar como su secretaria del Interior de ser ratificada, porque ella tiene que pasar por un proceso de ratificación en el Senado de los Estados Unidos. Ella es la que está encargada de la seguridad interna del país y además de bregar con el problema de las tierras, que ha sido uno de los problemas de alta tensión entre el gobierno federal y los pueblos indígenas. En los Estados Unidos, usted se asombrará, pero hay más de 574 pueblos indígenas reconocidos por el gobierno federal. Hay otro grupo que no está reconocido. Usted recuerda todos estos problemas que ha habido en North Dakota con los pueblos indígenas, que han tenido un desarrollo desigual, pero que en la mayoría de las casas viven bajo pobreza y pobreza extrema, problemas de alcoholismo serio, problemas de droga, abandono, en realidad. Bueno, el presidente Biden
en este esfuerzo para presentar un gobierno étnico, más parecido a los Estados Unidos. Sí. Que no sea un gobierno WASP. de estructura blanca. Sí, del WASP. Un gobierno apuesta a la diversidad. A la diversidad no solamente de género, diversidad étnica, diversidad de ingresos, diversidad de intereses. Y nunca lo va a poder, digamos, Sí, complacer a todo el mundo. Pero está dibujando un nuevo mapa geopolítico interno en los Estados Unidos sumamente interesante. Preste la atención a estas cosas. ¿Por qué? Porque eso es nuestro aliado más importante en la región y va a jugar un papel. Va a haber cambios fundamentales en la política exterior de los Estados Unidos. Ponga esto como una de las noticias más importantes. Otra noticia, póngale un ganchito antes de hablar del drama que estamos viviendo, es el grupo de expertos ayer que se maneja con la FDA autorizó la aprobación de la vacuna de Moderna. Quiero explicarle a ustedes rápidamente. Moderna no es una farmacéutica de las grandes. Moderna, como Pfizer, por ejemplo, que es una Pfizer sí es una super. Pfizer es una super. Sí. Esta es una empresa de biotecnología médica que tiene su sede en Massachusetts. Es una pequeña empresa que nunca ha puesto una vacuna en el mercado, pero ha trabajado y estaba trabajando en el coronavirus que produce el virus el MERS, que era el virus El primero. de los primeros, y tenía experiencia manejando el problema genético. Bueno, ellos, este grupo pequeño, trabajando con el instituto del doctor Fauci, por ejemplo, logró, junto con los doctores de ellos que estudian esto, producir una vacuna que es a base del mRNA. El RNA es el ácido ribonucleico. El M quiere decir mensajero, se conoce como la vacuna mRNA 1273 Moderna. La diferencia es una vacuna que, igual que Pfizer, está sobre la base de introducir en su organismo un material genético de lo que se conoce como la espina. Usted sabe el virus, que es una cosa redonda y hay como unos pines así. Esa espina, una de esas, una proteína de esa es la que penetra a su célula. Bueno, este virus lo que tiene es un contenido de esta sintético, que al llegar a su célula, cuando usted pone la inyección, su cuerpo está preparado para producir los anticuerpos para repeler ese virus. Bueno, esta vacuna, diferente un poco desde el punto de vista molecular del mRNA, aunque a las dos trabajan con mRNA, estará ya en aprobación. Probablemente el día de hoy el FDA la autoriza y tiene que pasar por el CDC, y entonces otra planta que sí produce medicinas la producirá, y este es un triunfo de las pequeñas empresas. Bueno, es que ahora mismo no hay nada de pequeño ni grande. La lucha contra el virus necesita de todo el mundo. La diferencia entre esta vacuna y Pfizer es varias importantes. Una, que la de Pfizer necesita un nivel muy alto de congelación, menos 70. Esta vacuna de Moderna necesita refrigeración al tipo normal de las vacunas que estamos acostumbrados. Pero además de esta, las dos necesitan 2 dosis. En el caso de Moderna es una dosis de 28 días con 100 miligramos, 100 microgramos. Y en el caso de la Pfizer son también 2 dosis, pero con 21. Ambas tienen la eficiencia del 95% para producir la inmunidad. Ambas lo que hacen es preparar a su organismo para que produzca la memoria necesaria en su sistema inmunológico para que cuando venga el ataque del virus tenga usted una respuesta inmediata, con un 95% de eficiencia. Eso estará en producción. Esto tendremos nosotros por allá por febrero, marzo, abril y mayo, una vacuna que ya haya cubierto a un número importante de la población del planeta Tierra, y tendremos una situación diferente. Pero ahora estamos luchando que en los Estados Unidos hay gente que no quiere vacunarse. Tantas mentiras se han dicho. Hay una campaña permanente antivacuna. Y esto es peligroso por los números que le voy a dar. Fíjese lo que está ocurriendo. Y le voy a hacer esto para que usted tenga una idea. Usted sabe que el presidente Donald Trump está empecinado en que él ganó las elecciones, pero se ha olvidado que él es el presidente.
presidente Donald Trump no ganó las elecciones, pero él se ha olvidado que él es el presidente actual de los Estados Unidos. Él es el que tiene que dirigir el país en momentos tan dramáticos como este. ¿Cuáles cosas están pasando en los Estados Unidos? El coronavirus, entre el miércoles y jueves, ha producido más de cerquita de 7.000 muertos en estos 2 días. En un día con 3.656 y ayer con 3.270 según la información que publica hoy la ABC. 3.138 es lo que dice la... Bien, pero mire, tome la cifra para que usted vea. Además, estamos entre el rango casi de medio millón de 470.000, estamos en el rango de más de cerca de 7.000 y casi medio millón de infectados en 2 días. En 2 días. Ayer 229.154 fue la cifra oficial y antes de ayer, el 16, 241.978. Tal como lo habían pronosticado los especialistas en epidemiología de los Estados Unidos y los que hacen los modelos, en diciembre ha sido extraordinario. Los Estados Unidos va a terminar el año probablemente por encima de los 325.000 muertos. Wow. Y probablemente en los próximos 3 meses unos 250.000 a 300.000 personas mueran con todo y vacuna. Entonces aquí se plantea un problema. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el presidente ahora. Ayer salió a hablar, adivine de qué, del repunte en la bolsa de valores. Sí. Cuando el drama de los Estados Unidos, los miles de personas que están muriendo. Ayer nada más de 875.000 norteamericanos llenaron solicitud para acogerse al programa de desempleo. Nuevos. Y se debate en el Senado de los Estados Unidos y en la Cámara de Representantes una legislación nueva para llevar ya urgentemente dinero a las familias que, si no tienen hasta esta ley, quedarán a partir de enero sin fondos, sin dinero, perdiendo sus casas. Y el presidente no ha siquiera hablado de esto. Pero hay una cosa más grave ahora mismo en los Estados Unidos. Las agencias de inteligencia, Fernando, de los Estados Unidos, han determinado que los Estados Unidos sea objeto del ataque cibernético más grande de su historia. Más de 40 instituciones de los Estados Unidos han sido atacados cibernéticamente, o sea, se han metido en sus software y se supone que esto viene de gente manejada desde Rusia. Y el presidente de los Estados Unidos no ha dicho una sola palabra, esto viene en los medios de hace 4 días, sobre este ciberataque. Las organizaciones de inteligencia y los organismos empresariales como Microsoft, todos los que tienen que ver con esto y que actúan en defensa de la ciberseguridad de los Estados Unidos, han denunciado esto, el más masivo ataque cibernético de la historia de los Estados Unidos y peligroso, entre ellas el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro. Vaya usted a saber la cantidad de información que ellos están sacando, estos hackers de allí. Esto, el ataque cibernético masivo a los Estados Unidos, y no solamente a los Estados Unidos, también está Inglaterra, Israel. Y la declaración del presidente Putin ayer, en una entrevista de esa que él da, de esas kilométricas que le contestó a la CNN, fíjese la respuesta del presidente Putin, que dijo que no reconocía a Biden porque estaba esperando la legalidad constitucional. Fíjese la respuesta cuando le preguntan si él había matado o ordenado seguimientos o envenenamientos de Navalny, el disidente este. Esa es la respuesta del señor presidente de Rusia. Nosotros, si lo hubiéramos querido, sí le estamos dando seguimiento, lo reconoció, sí, lo estábamos siguiendo, él era un hombre que trabaja con el espionaje norteamericano y le estábamos dando seguimiento. Esa es la primera cosa que reconoce. La segunda es, ¿usted cree que si nosotros quisiéramos matarlo ya no hubiéramos terminado el trabajo? Esa es lo que él cree que él tiene la potestad de decidir quién muere y quién vive, así, mandarlo a matar. Ese cinismo ha asombrado al mundo, pero no el presidente de los Estados Unidos, que está embebido en que él ganó las elecciones, pero él se olvida que él es presidente hasta el 20. Él perdió las elecciones, pero él es presidente. Mire el drama que se está viendo en Estados Unidos. Ahora le damos mire las cifras globales. Fernando, si usted nos ayuda. En el mundo ayer también fue un día terrible, pues ya superamos las 75.515.310 casos, 1.679.749 fallecidos en el mundo hasta ahora, una tasa de letalidad
de 2.22 y una de Una tasa de letalidad en recuperación. Panamá de 1.71. Y la tasa de recuperación de 69.46. Sí. Y fíjese, si usted le presta atención a eso, preste la atención al desarrollo en Colombia, en México, en Perú, Argentina, y siga con cautela las cifras de Venezuela, que Sí. yo las pongo con, fíjese la palabra que le uso, con cautela. La Colombia hoy está, Hoy Colombia, bueno, 1.468.795 casos totales. Ha tenido 39.787 esa es nuestra fallecidos. frontera. Tiene una tasa de letalidad de 2.71 y una de recuperación de 91.49. Ayer tuvo 12.196 casos con 227 fallecidos. En el marco de esto, ¿a qué nos enfrentamos ahora? El mundo en general está en lo que se llama en una aceleración del ataque del virus. La pandemia se expande a una velocidad exponencial, incluyendo en Panamá. Podemos decirle categóricamente que nosotros estamos en una proyección exponencial en este momento. Pasamos de lineal, polinómica, y estamos en una proyección exponencial. ¿Qué quiere decir una proyección exponencial? Que usted va duplicando en un periodo corto. Es geométrica, no aritmética. Y eso es lo que hace que hoy fueron 2, mañana son 4, después son 6, son 8, 16, así nos vamos. Exponencialmente, a una velocidad, a una corta velocidad, los números se multiplican, se triplican. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Ahora verá usted cuando le presentemos la gráfica. Pero eso está pasando en el mundo en general. Hay obligado a países, por ejemplo, el rey de Suecia salió a condenar la acción del gobierno sueco. Yo le he explicado a ustedes todas las locuras que hicieron los suecos. El reino de Holanda ha tenido que tomar medidas. Bueno, que no se llama Holanda, se llama Países Bajos. Países Bajos, perdón. El sinécdoque ese de Holanda lo quitaron ya. Sí, bueno, los Países Bajos, que alguien por ahí decía que ellos no habían tomado medidas de encierro. Sí, no solamente sí, 6 semanas. Alemania, Austria, Suiza, Italia, Inglaterra. Y en nuestra América, el presidente de México llama a la sensatez. El problema es de los latinos americanos, es que esa sensatez conspira, contra la sensatez conspira la cantidad de información falsa que se emite vía las redes. Fíjese el problema que le voy a plantear. Uno de los problemas para la vacunación, en los Estados Unidos en particular, es que 30% de las personas consideran que esa vacuna es una mentira. Y como el 60% de los norteamericanos cree en lo que le dicen sus dirigentes, sean del Partido Republicano o Demócrata, los norteamericanos desgraciadamente creen todo lo que le dice Trump y lo que le dicen los ministros de Trump. ¿Y qué le dicen los ministros de Trump? Que ese virus no es nada, que no va a pasar Bueno, nada. estamos hablando del presidente de Estados Unidos. Es decir, ¿hasta cuándo se decía que el presidente de Estados Unidos nunca miente? Que el presidente de Estados Unidos es el gran guía espiritual. Es decir, estamos hablando de 200 y pico de años de que te están diciendo eso. Y por eso claro, es tan irresponsable poner a un hombre de esa categoría. Y con respecto a eso, súmele ahora todos los grupos radicales en los Estados Unidos, de uno u otro bando, que aprovechando las redes sociales esparcen toda clase de teorías de conspiración inventadas por ellos, incluso de que el virus es una invención, que eso lo inventaron el doctor Fauci o la farmacéutica o que sea. El virus es una realidad científica, es un hecho material, real. ¿No? Y ahí comienzan a inventar cosas, que no se vacune, que tome ajo, que no sé qué. Bien, eso ha creado una actitud de negación en gran parte de la población. Y es todo este ataque brutal, además irresponsable, va a ser difícil en el proceso de vacunación. Mira lo que pasa en los Estados Unidos ya. Sabían ellos del principio que todas las vacunas que compraran de Pfizer no era suficiente nada más que para vacunar probablemente a unos 20, 23 millones de personas 18 millones de personas durante los primeros 2 meses. Porque acuérdese que esta vacuna, si usted compra 10 millones, en realidad le alcanza para 5. Si alcanza a 100.000, le alcanza para 50, porque son 100.000 personas. Entonces, ¿qué resulta? Que ya para la próxima semana, la cantidad de vacunas que debía llegar a los 50 estados de los Estados Unidos
Todavía no se sabe. Va a llegar menos de lo esperado. Porque Trump se negó a comprar las vacunas y ahora quiere obligar a Pfizer a que lo que ya había vendido a otros países se lo entregue a los Estados Unidos, lo que sería una violación a normas internacionales del comercio. Afortunadamente Pfizer pareciera estar interesada en cumplir sus contratos y le tomará varios meses más poder tener más vacunas. Viene Moderna, pero de Moderna recuerde que no es una farmacéutica de las grandes, ellos están produciendo esa vacuna en otro lado. Oxford. Viene por ahí Seneca, AstraZeneca. ahí está la vacuna rusa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el mundo hay una competencia no solamente de quién hace más dinero, sino quién tiene más poder político. Y la vacuna tiene ahora un componente altamente político en la geopolítica global. Tanto China, Rusia, Estados Unidos están utilizando ese componente geopolítico. Preste la atención. ¿Para qué le digo esto? Para no caer en esta difusión. Cuando usted va a difundir algo, mire, primero coja 15 segundos y piénselo. Nosotros no podemos estar ocupando en la gente conductas antisociales. Ese virus es una realidad. Ahora le voy a dar las cifras. Y está golpeando no solamente, está golpeando al mundo de una forma terrible. Lo que está pasando en los hospitales, tanto de América Latina como de Europa, está agotándose la energía de los trabajadores de salud. En un estado de los Estados Unidos, 1/3 de los trabajadores de salud no quería vacunarse. Mire usted. Entonces está agotando eso y exacerbando, por otro lado, los temores de la sociedad en general. Eso está pasando en México, en los Estados Unidos, porque el presidente de México tiene dobles discursos. Sí. Hombre ambiguo. Nosotros, incluso aquí en Panamá, yo le sugiero al gobierno que mire toda su publicación y observen, el ministerio observe las diferentes comunicaciones que hace el gobierno. Celebremos la feliz Navidad. ¿Qué feliz Navidad vamos a celebrar ahora, de verdad? Tenemos que dar un solo mensaje. No podemos decir que vamos a celebrar la Navidad feliz y que disfrute. Lo que tenemos que decir a la gente con claridad que estamos en medio de una situación grave, en donde lo importante es conservar la vida para dar la lucha contra el virus. Los demás mensajes están de más. De más, créanmelo. No estamos jugando con esto. Bien, algunas cosas en el mundo. En todo esto de los ciberataques, Australia acaba de tomar medidas contra Facebook y contra Google. Como Europa. Como Europa. ¿Por qué? Y como los propios Estados Unidos. Por ¿no? la Digamos. divulgación y uso de la información. No sé si es contra Google, creo que fue contra Facebook. Uso de la información en Australia. Es el uso de la información que ellos disponen para venderse. Acuérdense que la información ellos no le cobran a usted. Ellos lo quieren a usted para vendérselo a otros que promuevan su... Pues usted ve que siempre le mandan esta clase de propaganda. Bueno, ellos se hacen multimillonarios utilizando información suya. Tienen un perfil psicológico suyo de lo que le gusta, lo que no le gusta, qué cosa le da miedo, qué cosa tiene que hacer, qué tiene que hacer para que usted compre lo que ellos quieren que usted compre. Y hay una guerra. Únale a esto el ciberataque a lo que ha sido parte de los Estados Unidos a importantes países del mundo. Y tendrá una idea de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y una cosa más, y termino con esto. Todavía tengo unos minutos, Fernando. Uno de los grandes problemas que vamos a enfrentar el año 21 es la recuperación económica. Y con este rebrote, en la velocidad con que le está dando, ha hecho, por ejemplo, que en países europeos se cierren restaurantes, bares, empresas. Solo va a trabajar lo indispensable. Y esto va a tener una disminución en el comercio. Únale a esto las guerras comerciales de intereses. Únale a esta ahora este superataque de que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos se lo atacan, se lo endosan al señor Putin. Veremos si al final estamos en eso, pero casi todas indican que por ahí viene el ataque. Creo que el presidente de los Estados Unidos no hizo nada. Mientras el presidente de los Estados Unidos está tratando de dejar la administración Biden lo más minada posible, incluso con la intención de abrir una fiscalía para investigar al hijo del presidente a las elecciones, cosa que él constitucionalmente no debiera, está prohibido que un candidato
ejerciendo el poder, vaya a estudiar, mande a hacer una investigación sobre una elección que él perdió. Eso no es constitución. Pero él no entiende de estas cosas. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado. En el marco de eso, Fernando, la recuperación va a ser lenta. Los Estados Unidos tienen un problema alto de desempleo y de pobreza. Nosotros tenemos aquí un problema alto de desempleo. Vamos a tener una tasa de crecimiento más baja, pero nuestra capacidad de recuperación, la velocidad de recuperación de la economía panameña es mayor, porque la estabilidad de los servicios de nuestra economía, de las fuentes de ingresos que son servicios, es mucho mayor que la materia prima. Mire cómo oscila la materia prima en esos altos y bajos. Y mire cómo la estabilidad de los servicios se mantiene en términos de precios, y cuando se incremente la demanda por estos servicios, nosotros vamos a recuperarnos rápidamente. Lo que debemos estar preparados es cuál es el camino que vamos a seguir durante los próximos meses. Cuenta ahora semana por semana. Cuenta. Y cuenta que usted se informe de lo que está ocurriendo en el mundo con objetividad. No se quede mirando la televisión todo el día porque si no se va a volver loco. Pero haga otras cosas. Eso de que yo voy a ver a mi mamá porque olvídese de eso. Aquí nadie va a pasar ninguna feliz Navidad, ni Año Nuevo. Con las cifras que tenemos en el mundo y lo que está ocurriendo, con la disponibilidad de recursos, con la disponibilidad de insumos sanitarios, lo que vamos a tener es una triste Navidad, ciertamente. Se la pasará mejor en la medida que usted lo entienda. A la vuelta vamos a hablar de las cifras de COVID. Vamos a ver la estrategia. ¿Está funcionando la estrategia de COVID del gobierno? ¿Qué cosas deberíamos hacer? ¿Qué cosas no estamos haciendo? ¿Y cuál es el mensaje que está dando el gobierno? ¿Hay alguien que se ha puesto a mirar las propagandas del gobierno, si todas están encaminadas a un solo sentido o tienen mensajes mixtos? Ayer me puse a mirar la televisión para ver eso y tenemos mensajes mixtos puestos en la televisión, impulsados por el propio gobierno. No podemos hacer eso. Aquí no nos podemos equivocar porque tenemos que equilibrar. El mundo tiene que equilibrar la lucha contra la pandemia, ¿sí? y la recuperación económica. No son antagónicas. Hacerla antagónica es la muerte. Así mismo A es. la vuelta vamos a hablar de todas esas cosas con usted. Así es.